Geleo somos un grupo interdisciplinario, interinstitucional, somos de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Jujuy, de CONICET. Somos de distintas disciplinas, de historia, arqueología, letras, artes. Así que, bueno, agradecemos la espera y no fue un chiste, fue de verdad lo que pasó. Así que le doy la palabra a Ana y, bueno, le agradezco a Sergio y le pido disculpas nuevamente. No, Gracias. no, para nada. Puede Y pasar. bueno, sí, sí. Bueno, gracias de nuevo a todos por la espera. Estamos, bueno, muy contentos de tenerlo hoy a Sergio, quien, bueno, por las dudas, para quien no lo conozca, es docente de Historia Antigua 2, o sea, la que se dedica a clásica, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y también es becario doctoral de CONICET, en donde trabaja en una tesis sobre los conflictos sociales en torno al surgimiento del Estado en los inicios de la polis. Y ahí trabaja tanto con fuentes literarias, principalmente los poemas homéricos y el corpus de Hesíodo, pero también recurre a la arqueología y a la antropología comparada para reconstruir este mundo llamado la Edad Oscura, que no ha dejado fuentes escritas. Así que, bueno, una mínima presentación. Le damos entonces ahora la palabra a Sergio y hacemos la dinámica de siempre. Primero tenemos la exposición y hacia el final, si quieren por el chat, nos pueden ir dejando las preguntas para Sergio al final. Así que, bueno, todo tuyo, Sergio. Gracias. Buenísimo, gracias, Ana. Eh, bueno, sí, primero que todo, bienvenidos, disculpen estas interrupciones e inconvenientes no planificados. La idea hoy era poder charlar un poco respecto digamos, de los fundamentos del poder y de la autoridad en el mundo homérico. Esto, por supuesto, digamos, tiene un montón de problemas, porque allá hablar de mundo homérico es problemático. Yo para la primera parte de esta charla lo que había pensado es hablar un poquito de qué significa esto de un mundo homérico, digamos, para tratar de ordenarlo en partes, ¿sí? Vamos a empezar planteando entonces desde cuándo es que nosotros consideramos que se puede estudiar el mundo detrás de los poemas, en qué nos podemos basar para analizar esas relaciones sociales y finalmente qué clase de conclusiones podemos sacar. Sobre digamos, esto que se llama en general es cuestión homérica, posiblemente alguno de ustedes ya tenga conocimiento sobre este tema, es muy largo, es muy complejo, pero brevemente, prácticamente desde que Occidente recupera, ¿sí? En el siglo XIV, o el Occidente latino recupera, junto con buena parte de la tradición griega, los poemas homéricos. Si tengo bien el dato, es Petrarca quien recibe, digamos, se hace traer de Constantinopla en el 1343, creo yo, un ejemplar como un regalo, como parte de una misión diplomática, etcétera, un ejemplar que no puede leer porque no puede leer griego. Decía inicialmente a un primer momento de admiración por el genio de Homero y demás, y por la grandeza de la cultura clásica. Pronto sigue ya un proceso muy interesante en el propio humanismo de crítica, donde ciertos elementos van siendo considerados como más creíbles o más respetables y otros van siendo dejados de lado. Se empieza a generar, no solo con la Ilíada y la Odisea, sino con toda la tradición mítica que se recupera de Grecia, una suerte de historia política, casi como una lectura bemerista de estos mitos, pero es ya con el iluminismo que empieza un análisis mucho más sistemático de los textos clásicos, en particular de la Ilíada y la Odisea, que es lo que nos interesa a nosotros. Y hay una serie de académicos, yo había hecho un breve recorrido, quiero ver si los puedo compartir con ustedes. ¿Cómo era esto para compartir? Acá. Ahí se ve lo que les estoy mostrando. Sí, Sí, sí. Buenísimo. Esperen que ahora no sé cómo avanzar. Ahí está. Bien. Entonces decíamos que son trabajos de Wolf, de Lachmann, bueno, perdonen, que tengo un pequeño problema. Ahí está, listo. Eh,
Bien, de Wolf, de Wood, que es uno de los primeros, de Lachman, de Blackwell, que van haciendo un análisis que nos lleva, no entiendo por qué no puedo, ahí va, voy a hacer avanzar esto, van haciendo un análisis que, de nuevo, parte de analizar digamos, el genio de Homero a, bueno, empezar a ver si es posible que haya habido un solo autor para ambos poemas, si siquiera uno de los poemas tiene un solo autor, o si hay distintas capas dentro del texto, inconsistencias internas, posibilidad de que haya una serie de relatos superpuestos y compuestos juntos recién en el siglo VI y demás, digamos, todo un corpus de discusiones no resueltas a la fecha de lo que se llama la cuestión homérica, pero el salto de calidad en estas discusiones que a mí me interesa es con este señor que ustedes tienen ahora en pantalla, que es George Grote, que escribió estos 12 volúmenes de la historia de Grecia, los dos primeros de los cuales dedica a analizar los mitos o todo lo que él va a considerar mito, y que cierra con una frase bastante taxativa y, por supuesto, muy criticada en su momento, pero que marcó una hegemonía desde entonces, que es la idea de que, digamos, nada de esto puede seriamente ser considerado historia, ¿no? Él habla de un pasado que nunca fue presente, una región esencialmente mítica, que por lo tanto no puede ser abordada por la crítica o por la cronografía. Es decir, lo que dice Grote es, nada de esto pasó. Puntualmente, de nuevo, con lo que nos interesa a nosotros, la guerra de Troya no pasó, y y es una postura que tiene mucho sentido en su momento, porque en un contexto en el que la arqueología, sobre todo de la mano de la expansión de los intereses políticos y comerciales de las potencias europeas, como Gran Bretaña, Francia, Alemania, empiezan a desenterrar, a recuperar todo ese mundo clásico en buena medida perdido, bueno, aparecen las ciudades griegas, aparecen determinadas edificaciones, aparecen textos, aparecen muchas cosas, pero el mundo homérico no aparece, ¿sí? No aparece Micenas, no aparece Troya, no aparece Pilos. Pilos, de hecho, en el mundo clásico es prácticamente nada, es apenas una vaga referencia geográfica, cuando había sido, según los poemas, o mejor dicho, cuando los poemas se lo mencionaba como un reino de una riqueza difícilmente igualable. Entonces, todo esto es lo que hace pensar a Grote y a una gran cantidad de académicos que, digamos, que en todo caso los poemas homéricos nos hablan más de cómo veían el mundo los griegos de la antigüedad que de algo que efectivamente hubiera ocurrido. A Parry voy a volver en un ratito. Y el siguiente salto de calidad en la cuestión homérica lo vamos a tener de manos de este señor que tienen acá, que es Henry Schliemann. Es un arqueólogo amateur, es un comerciante prusiano, amante de la antigüedad clásica, amante de los poemas homéricos, que, convencido de que las descripciones geográficas eran adecuadas y certeras, y contando con cierta información también de funcionarios coloniales ingleses, excava en la colina de Hisarlik, en Turquía, convencido de que va a encontrar Troya, y para sorpresa de todo el mundo, la encuentra. El momento en que Schliemann encuentra Troya, marca un antes y un después en todos los estudios relativos a la antigüedad, porque, es un cambio absoluto. Las sociedades griegas se suponían, o se suponía que la civilización griega se había desarrollado en pequeñas polis, siempre independientes, nunca demasiado ricas, bastante pobladas, bastante urbanizadas, pero como que el mundo griego era ese que conocíamos, y de pronto aparece este otro mundo inmensamente más rico, o por lo menos con estructuras palaciales completamente desconocidas antes. Schliemann encuentra grandes ajuares funerarios, inmensamente ricos ajuares funerarios, y él se convence, por lo menos en un primer momento, porque algo llamativo de Schliemann es su enorme capacidad de aceptar las críticas que le hacen, se convence de que ha encontrado el tesoro de Príamo o el tesoro de Écuba. Excava también posteriormente en Micenas, que ya había sido encontrada, donde haya estos círculos de tumbas y de nuevo grandes ajuares funerarios.
Pero a medida que las excavaciones se profundizan, esta es la tumba de los leones, que ya había sido encontrada en Micenas, esto es Pilos, y estos son algunos de los frescos que encontramos en Pilos. Esta es una recreación de cómo debe haber sido el palacio de Pilos. Ahora sí, ya no la nada que existía en la antigüedad clásica, sino una estructura monumental impresionante. Le decía que, vamos, a medida que avanzaban los descubrimientos arqueológicos, cada vez empezaba a quedar más claro que esta sociedad, este mundo que Schliemann había desenterrado, sobre todo en Troya, no podía ser el de los poemas. Y no podía ser por muchas razones. La primera es de cronografía. Digamos, Eratóstenes había datado la guerra de Troya aproximadamente en el 1200 a.C. y digamos, las ruinas que Schliemann encuentra son 1000 años anteriores, ¿no? Digamos, además van apareciendo sucesivas capas de ciudades en Troya. Otro arqueólogo llamado Dorfeld va a sostener que la Troya de los poemas es la Troya sexta, que es una Troya todavía monumental y muy impresionante, pero destruida por un terremoto y no por una invasión. Pero además, incluso corrigiendo esto, lo que empieza a aparecer de la mano de algunos académicos y académicas como Lorimer, que unen una crítica filológica fina y un análisis de la evidencia arqueológica, es que lo que las excavaciones muestran no tiene nada que ver con lo que se lee en los poemas, ¿sí? Que las armas que van apareciendo en los ajuares no son las armas de los poemas, que las estructuras edilicias no son las estructuras edilicias que vemos en los poemas y demás. Y en una coincidencia para mí muy linda, en el mismo año que Lorimer asegura que, firma el certificado de función de la creencia en una sociedad homérica histórica, porque dice, nada de lo que a nosotros nos muestra la arqueología se parece a lo que vemos en los poemas, por lo tanto, esto no es, estos poemas no reflejan una sociedad histórica, y pareciera que volvimos a Groth. Ocurren dos cosas que otra vez vuelven a cambiar para siempre la historia de los estudios homéricos. Una es que estos dos muchachos, Ventris y Chadwick, logran descifrar las tablillas de Linear B, tanto en los palacios micénicos como en los palacios minoicos encontrados en Creta. Se habían hallado tablillas destinadas a ser destruidas después de su utilización, que se salvan por los incendios que terminan con los palacios. Y esas tablillas se sabe que, o se sospecha que contienen información muy valiosa, pero no estaban descifradas. El lineal A de Minos de Creta todavía no ha sido descifrado, o en buena medida no ha sido descifrado, pero Ventris y Chadwick descifran el lineal B, y lo que encuentran es una sociedad palaciega, enormemente jerarquizada, enormemente rica, con un alcance geográfico muy importante, con una gran cantidad de dependientes del palacio, con tierras del palacio y tierras de las aldeas circundantes, etc., que nuevamente no se parece en nada a lo que observamos en los poemas homéricos. El otro gran salto, el que a mí más me gusta siempre destacar, porque considero que tiene una potencia imaginativa impresionante, la lleva adelante este señor, Sir Moses Finlay, que en 1954, antes de que se publiquen los hallazgos de Ventris y de Chadwick, saca un libro impresionante que es El mundo de Odiseo. Libro que yo le recomiendo leer a cualquier persona interesada, no solo en este periodo, sino en la historia en general, cualquiera que se quiera dedicar, sea como profesional, sea como amateur, sea como un punto intermedio entre los dos, porque es un libro no solamente bellísimo desde el punto de vista de cómo está escrito, sino en cuanto a lo osado que es Finlay al proponer todo lo que propone y la manera impresionante en la que los posteriores hallazgos arqueológicos van demostrando, de hecho, los hallazgos de Chadwick y Ventris van demostrando sus posiciones. Finlay dice que
que el mundo que él ve reflejado en los poemas no puede ser el resultado de la imaginación de un poeta, porque las relaciones sociales y las instituciones sociales que él encuentra son lo suficientemente consistentes como para que sea mucho más sencillo y lógico considerar que este es un mundo real, de gente real, que tiene sus leyes y sus normas y sus costumbres y sus relaciones interpersonales. Pero además dice que ese mundo que él ve en los poemas no es el mundo de las ciudades griegas, de la ciudad clásica, no es el mundo de una sociedad enormemente jerarquizada como la de los palacios, sino que es un mundo que se parece mucho más a lo que la antropología ha ido encontrando en distintas partes del globo. Puntualmente se va a basar mucho en las islas del Pacífico, en la que las formas de autoridad son muchísimo más, muchísimo menos diferenciadas, de donde los reyes de los poemas homéricos, los basileis de los poemas homéricos, hay que entenderlos como caudillos, como jefes o como big men, y en donde las formas de circulación de la riqueza tienen, se estructuran no tanto a través del comercio, sino a través del don y el contradón. Bueno, toda una construcción de la sociedad que sostiene Finlay se parece mucho más a lo que uno puede encontrar, insisto, en sociedades bastante igualitarias, poco diferenciadas de las islas del Pacífico. Y es muy interesante porque, por ejemplo, Finlay va a sostener que hay una diferencia cualitativa entonces entre estos reyesuelos y los monarcas micénicos, mucho antes de que, o no sé si mucho antes de que se publique que los monarcas micénicos no se llaman a sí mismos basileus, como es la palabra griega que define un rey, sino guanax. Es decir que ya desde la propia nomenclatura hay una diferencia que hay que explicar, y a eso quiero ver si ya en un ratito podemos llegar. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que mucho más que a las estructuras enormes como la de Pilos que habíamos visto antes, el mundo de los poemas es un mundo en el cual una persona rica o destacada por su riqueza tiene una vivienda como esta, ¿sí? Que es la unidad 4C de Nijoria, apenas más grande que una casa común. De hecho, la estructura más impresionante que tenemos para todo para todo el periodo que se abre entre el fin de la sociedad de los palacios y el principio de la era clásica, es el Heron del Lefkandi, posiblemente hay quienes lo consideran un templo o una vivienda, digamos, cual haya sido su función originaria. Posteriormente se va a convertir en un lugar de culto, ¿sí? De culto heroico. Y de nuevo son estructuras grandes en comparación con una vivienda estándar, pero no tanto más grandes. Es decir, lo que se encuentra en estas viviendas es una figura capaz de reunir trabajo social, por lo tanto, reunir alguna forma de excedente, pero nada que se compare con los ajuares de un rey que tiene en su tumba 300 carros, ¿sí? Traídos de Hatti o de Egipto. Reyes a quienes los monarcas hititas consideran hermanos, es decir, tratan de igual a igual. Es decir que la copa de Néstor no sería esta copa, sino esta copa hallada, o perteneciente posiblemente al siglo VIII, fin del siglo VIII en Pitecusa. Es decir, un mundo muchísimo más pobre, ¿sí? Materialmente muchísimo más igualitario que el mundo de los palacios, y entonces, ¿sí? Si nos anclamos en este contexto para entender los poemas homéricos, hay que pensar qué clase, y a esto viene entonces la charla de hoy, a qué clase de estrategias o a qué clase de capital, por decirlo de alguna manera, puede apelar la persona que vive en esta unidad para hacerse obedecer, ¿sí? Es decir, ¿qué diferencia al habitante de la unidad 4 de cualquier otro habitante de Nijoria? ¿Qué diferencia al Basileus homérico de sus seguidores? ¿Sí? Esa es la idea, lo que quiero que hoy charlemos en este encuentro.
Entonces, por ejemplo, algunas de las... bueno, se me cortó acá el... No sé por qué no avanza. Changos. Estas son algunas de las, digamos, las obras de alfarería que tenemos de este periodo. Esto pertenece al protogeométrico, ¿sí? En el siglo X, geométrico medio, y posiblemente sea este el contexto de producción en su forma final de los poemas, del geométrico tardío, lo cual ya nos muestra, si hemos, recurriendo nuevamente a la arqueología, la existencia de una clase lo suficientemente especializado de alfareros o de artesanos en general como para poder desarrollar un trabajo con un detalle que las obras anteriores no contienen, pero, insisto, todavía no algo parecido a la riqueza material que habíamos observado para el periodo micénico. Bien, pues digamos, hecha esa larga introducción, que esperaba que fuera un poco más breve, ahora sí recurrimos a principalmente tres tipos de fuente de información para poder conocer qué clase de información es esta, ¿sí? Recapitulando un poco entonces, lo que nosotros nos encontramos, o lo que va a sostener, bueno, de hecho Finlay sostiene en una tesis un poco extraña que si bien él considera que Homero vivió en el siglo VIII, Finlay dice que la sociedad homérica es una sociedad del siglo X, esta idea hoy está bastante discutida, porque a partir de los trabajos de Milman Parry y más posteriormente trabajos, por ejemplo, como los de Goody acerca de la oralidad y las maneras en que se reconstruye un relato oral, lo más probable es que en una sociedad que sin escritura, donde estas obras son transmitidas oralmente de generación en generación, digamos, el mundo o las relaciones sociales narradas en esos poemas tienen que tener sentido para la audiencia que los recibe, que los escucha, y por lo tanto lo más probable es que hasta el momento en que son fijados por escritos por primera vez, digamos, estas prácticas sociales se vayan transformando de una forma imperceptible en la medida en que se va transformando la sociedad que los cuenta y los escucha, ¿sí? Digamos, hoy la idea general es suponer que la forma final de los poemas, o mejor dicho, que los poemas alcanzan su forma final en el siglo VIII y que por lo tanto la sociedad que nosotros observamos se corresponde con la del siglo VIII, y hay un montón de elementos que a nosotros nos permiten ver esto, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que los griegos celebran asambleas, ¿sí? Y en buena medida las instituciones que nosotros encontramos son las instituciones de las polis griegas, es decir, que la polis ya existe o está surgiendo, pero también elementos relacionados con, por ejemplo, la geografía nos hacen pensar digamos, no quiero abundar con esto, pero nos hacen pensar o apuntan más bien hacia el siglo VIII como fecha de composición y por lo tanto como que sería la sociedad que nosotros estamos observando. Ahora sí, yendo a lo que, vamos, al objetivo de esta charla. ¿A qué apelan los héroes griegos o los reyes griegos en los poemas cuando se hacen obedecer? Y la verdad es que nosotros podemos encontrar una serie de elementos que forman parte digamos, de esa autoridad de los reyes homéricos. Una es el linaje. En general, probablemente donde más claramente está expresado el linaje como fundamento de la autoridad es en la genealogía que Néstor hace del cetro de Agamenón, cuando en el canto 1 reprende a Aquiles por enfrentarse a Agamenón, y entonces no solamente le dice que vos tenés que escuchar al rey porque es más poderoso que vos, sino que hace una suerte de genealogía, donde él explica que el cetro que Agamenón porta fue entregado primero por Hefesto a Zeus y posteriormente regalado de parte de Zeus a una serie de reyes que culminan en Agamenón, ¿sí? Es decir, que en ese momento aparece claramente explicitada la idea de que Agamenón gobierna en Micenas por Exger
hijo de su padre y nieto de su abuelo, pero además la idea de que todos ellos han recibido, ¿sí?, lo que es una suerte de materialización de su autoridad, ¿sí?, del cetro de parte de los mismos dioses. Entonces tenemos junto al linaje una segunda fundamentación que es de carácter religioso. Hay una suerte de sacralización de fundamentación sagrada del liderazgo de los reyes, quienes por lo tanto tienen además una serie de funciones religiosas como son quienes presiden o dirigen los sacrificios. Son quienes reciben, no todos ellos, pero muchas veces son ellos quienes están en condiciones de observar los portentos de los dioses y, por ejemplo, reconocer que un halcón es una señal que envía Zeus para avisar que va a ser favorable la batalla. Sin embargo, algunas de las escenas que a nosotros se nos presentan parecen indicar que ni el favor de los dioses ni el linaje alcanzan por sí solos. Yo traje una acá, la que quería traer más, pero me costó un poco armar como las plaquitas para que fuera sencillo de leer. Entonces no llegué a armar uno de Belerofonte, que también era muy interesante, pero tenemos uno, si se llega a leer, de... ¿tapa acá el cartelito? ¿Sí, no? ¿Te lo corro? Hay un momento en que los dos héroes licios, que son Glauco y Sarpedón, conversan entre ellos y se preguntan, bueno, lo pueden leer ustedes, ¿no? ¿Por qué a nosotros dos se nos honra más con asientos de honor y con más trozos de carne y más copas en Licia? ¿Para qué todos nos contemplan como a dioses y administramos inmenso predio reservado a orillas del Janto, fértil campo de frutales y feraz labrantío de trigo? Por eso ahora debemos estar entre los primeros licios, resistiendo a pie firme y encarando la abrasadora lucha, para que uno de los Sergio, licios armados de no Solías sé, para... perdóname, Sergio, no se ve. perdóname, no se ven las imágenes. Si podés, no sé, o refrescar la pantalla o volver a abrir las imágenes, pero ¿Que se estaba viendo claro. algo o no se veía nada? Lo último no, se veía una ánfora y después ahí quedó. A ver si puedo mostrar de nuevo. Perdón, ¿eh? Sí, no. Pero por las dudas, al principio pensé que era yo y después veo que hay varias personas en el chat que comentaban. ¿Ahí se ve? Ahí está, sí. Bien. Gracias. No, Perdóname. no, por favor. Lo interesante de este pasaje, y de otros más, es que, pero en especial de este, es que la riqueza, que es otra de las características que definen a la totalidad de los reyes homéricos, ¿sí? Todos ellos son inmensamente ricos, Agamenón, que es el más poderoso, es el más rico de todos, aparece como una consecuencia de la Basileia y no su causa. Es decir, ellos no dicen a nosotros nos obedecen porque somos más ricos, sino a nosotros nos permiten ser más ricos porque peleamos en primera fila, porque nos destacamos vitalmente y porque cuando otros corren, nosotros luchamos. El caso de Belerofonte, si recuerdo bien, es en el canto sexto de la Ilíada. Belerofonte llega a Licia después de ser enviado. Bueno, ahí hay toda una historia también muy recurrente y muy común de esta, digamos, la mujer, la posibilidad de una infidelidad, la mujer que tienta al extranjero, el extranjero que no acepta, y entonces el esposo que le crea a su mujer y lo manda a matar o lo trata de asesinar él mismo. Lo interesante es que cuando Belerofonte llega a Licia, él debe, expulsado, ¿sí? Él debe enfrentar a los Aristoi, a los mejores de Licia, y los vence a todos en combate, los mata a todos en combate, y es esa victoria militar de Belerofonte la que explica que él gobierne en Licia. Una por una, si uno así pudiera hacer una genealogía de las casas reales, en todas ellas aparece la victoria militar, tanto en los poemas homéricos como en el mito en general. Esto es muy común. Pienso, por ejemplo, en la dinastía de los Cadmeos en Tebas, ¿sí?
es frecuente que se ubique en el origen de las dinastías una victoria militar, es decir, que pareciera haber una conciencia acá expresada muy claramente de que el origen del reino es la primacía militar, que además debe ser constantemente ratificada en la batalla, es decir, el rey que no pelea falla como rey. La segunda imagen que les traje es de un episodio del canto 2 de la Ilíada, en el que, imitando un discurso muy parecido, estructuralmente muy parecido, que antes había hecho Aquiles contra Agamenón, un personaje menor llamado Tersites amonesta a Agamenón por considerar que no es justo, ¿sí?, lo que pide él de la tropa y lo que da a cambio. Leo de nuevo, se ve en este caso la imagen, ¿sí? Sí, sí. Atrida, dice Tersites, ¿de qué te quejas otra vez y de qué careces? Llenas están tus tiendas de bronce y muchas mujeres hay en tus tiendas para ti reservadas, que los aqueos te damos antes que a nadie cuando una ciudadela saqueamos. Es que aún necesitas también el oro que te traiga alguno de los troyanos, domadores de caballos, de Ilio, como rescate por el hijo que hayamos traído, atado, yo u otro de los aqueos, o una mujer joven para unirte a ella en el amor, a la que tú solo retengas lejos. No está bien que quien es el jefe arruine a los hijos de los aqueos. Blandos ruines, baldones, aqueas, que ya no aqueos. A casa regresemos con las naves y dejemos a este aquí mismo en Troya digerir el botín, para que así vea si nosotros contribuimos o no en algo con nuestra ayuda. Quien también ahora Aquiles, varón muy superior a él, ha deshonrado y quitado el botín y lo retiene en su poder. Mas no hay ira en las mientes de Aquiles y no indulgencia, sino Atrida, esta de ahora habría sido tu última afrenta. Es interesante porque también en el descargo de Aquiles contra Agamenón, Aquiles dice algo muy similar, dice, soy yo el que soporta el peso de la lucha, pero sos vos el que manda. Y esto es señalado como un problema, ¿sí? Es decir que, si bien hay que entender por qué este problema surge, y hacia allí me pensaba dirigir en la última parte de esta charla, lo que tenemos en principio es la idea de que no corresponde que una persona tenga una preeminencia política si esa preeminencia política no está atada a una preeminencia militar. Es decir, no corresponde que alguien sea rey sin luchar, e incluso Néstor, que es viejo y que reconoce que sus fuerzas no es la de antes por su edad, pelea en primera fila, pelea con carros junto con Diomedes, ¿sí? Es decir, incluso una persona notable por su ancianidad, ¿sí?, que se jacta de haber peleado junto a hombres mejores que los que están en Troya y de haber peleado junto a personas mucho más fuertes que los que hoy lo acompañan, ni siquiera Néstor se puede quedar en las tiendas sin pelear, incluso él participa del combate. Tenemos entonces, hasta ahora, tres elementos, ¿sí?, que nos explican que aparecen como fundamentos de la autoridad. La riqueza, el linaje y la primacía militar. Me interesaba ir hacia un cuarto elemento y ver cómo se combinan muchas veces estos distintos factores. Lo que hay son dos fragmentos completamente diferentes, uno de Agamenón, en el que se cuenta el linaje de su cetro, y otro de Héctor en el combate de batalla, y me interesa sobre todo el paralelismo que se ve sobre el final. Leo nuevamente, ¿sí? 9 heraldos pugnaban a voces por contenerlos, a ver si al fin el Camón detenían y podían escuchar a los reyes criados por Zeus. A duras penas se sentó la hueste y enmudecieron en los asientos, poniendo fin al griterío, y el poderoso Agamenón se levantó empuñando el cetro que Hefesto había fabricado con esmero. Hefesto se lo había dado al soberano Zeus Cronión, por su parte Zeus se lo había dado al mensajero Argicida, el soberano Hermes se lo dio a Pélope, fustigador de caballos, y a su vez Pélope se lo había dado a Atreo, pastor de huestes. Atreo, al morir, se lo había dado a Tiestes, rico en corderos, y a su vez Tiestes se lo dejó a Agamenón para que lo llevara y fuera soberano de numerosas islas y de todo Argos. Y él, apoyándose, dijo entre los argivos estas palabras, es decir, que el cetro
no es una masa pequeña, así como a veces vemos los cetros de los reyes europeos modernos, sino que es un bastón, ¿sí? Skeptujos es la palabra griega para cetro, ¿sí? Que da lugar a un verbo que significa también apoyarse. Y el otro fragmento es del canto octavo, ¿sí? Es un canto en el que los troyanos están avanzando contra los griegos que llegan a empujarlos contra las naves, y en ese momento en que parece que los troyanos van a alcanzar la victoria, ¿sí? Ocurre este fragmento donde el preclaro Héctor convocó a la asamblea de los troyanos, llevándolos lejos de las naves junto al turbulento río, en un claro donde el terreno aparecía libre de cadáveres, se apearon de los carros a tierra y escucharon las palabras que Héctor, caro a Zeus, pronunciaba en público. En la mano sostenía la pica de 11 codos, y en el extremo del asta lucía la broncínea punta cuyo contorno recorría una áurea anilla. Apoyándose en ellas, dijo entre los troyanos estas palabras. Fíjense que la oración es prácticamente la misma, ¿sí? Es decir que Héctor se apoya sobre su lanza, como Agamenón o como un heraldo se apoya sobre el cetro en una asamblea para hablarle a la tropa, ¿sí? Quiero ser enfático en esto. La situación es exactamente la misma. Hay un líder político que se apoya, en un caso en el cetro, en otro caso en la lanza, para hablar a la hueste. Es decir, la palabra pública, no la palabra privada, la palabra que realiza el rey a la totalidad, al laos, ¿sí? Al demos en armas, esa palabra no se pronuncia de cualquier manera, sino que aparece una suerte de ritualización, y esa ritualización es la misma en paz, digamos, en la asamblea en paz, que en la guerra, solo que casi como las facies romanas que están desprovistas de la cabeza del hacha cuando se utilizan dentro del recinto de Roma y tienen el hacha cuando se utilizan fuera, este arma es un palo pelado cuando se utiliza en el propio campamento y es una lanza cuando se utiliza en el campo de batalla. Pero la ritualidad es la misma, ¿sí? De manera que otro de los elementos que tenemos como fundamento o como rasgo de la autoridad es la palabra, y uno de los elementos que hace peligrar la situación de Agamenón es su llamativa dificultad de emplear adecuadamente la palabra en asamblea. De hecho, la Ilíada empieza con una situación en la cual, por alguna razón no imposible de establecer, Agamenón, que ha soñado que va a invadir Troya y a saquear Troya, en vez de decirle a la hueste, soñé que hoy tomamos Troya, les dice, soñé que nos van a hacer pelota, así que vayámonos de nuevo a nuestra casa, y en ese momento produce una estampida que prácticamente amenaza con terminar con el campamento aqueo, y tiene que ser otro Basileus, ¿sí? Odiseo, quien tome el cetro a Agamenón y ponga orden. Son muchas las condiciones o las situaciones en las cuales Agamenón parece perder su autoridad por su incapacidad de emplear adecuadamente la palabra, y siempre que esto ocurre es otro Basileus, es otro rey el que toma la palabra y logra ordenar las cosas, que puede ser Néstor, puede ser Odiseo, es Diomedes en una circunstancia, ¿sí? Cuando Diomedes toma la palabra en la asamblea es muy interesante porque él dice, escúchenme a mí, porque yo también tengo, a pesar de mi corta edad, grandes proezas militares. Es decir, es el hecho de destacarse como guerrero lo que le da derecho a Diomedes a ser escuchado, y no su linaje o su gobierno en Argos. Por lo tanto, nuevamente, al igual que había ocurrido con la riqueza, la oratoria aparece como un rasgo y como una condición para la autoridad, pero siempre subordinada a las proezas militares. Tengo un bloqueo. Perdón. Por último, hay una serie de situaciones en la Odisea que permiten en algún sentido reunir todo esto, ¿sí? Que son situaciones de banquete, porque en los banquetes, sobre todo en la ocasión en la que Odiseo organiza una suerte de expedición de caza para obtener cabras y repartirlas, y él caza un jabalí, o en el reparto de las ovejas robadas a los cíclopes, se da la situación en la cual
hay una proeza militar, digamos, Odiseo se destaca en esa expedición. Hay un liderazgo religioso, es Odiseo el que, en tanto Basileus, organiza los sacrificios y el banquete. Hay una preeminencia oratoria, es Odiseo quien da las órdenes a la hueste y quien habla públicamente antes de dar inicio al festín. Pero hay, para que todo esto tenga sentido, un entramado muy interesante y muy rico de dones y contradones, en las cuales Odiseo, pese a tener un linaje que lo destaca, a ser rey en Ítaca, a haberse destacado por la obtención del botín, Odiseo entrega todo eso a la hueste, y es la hueste la que, en consecuencia, le vuelve a regalar a él la parte del león, le vuelve a regalar a él la parte mayor del botín para que él lo pueda consumir. Es decir que, si Odiseo fracasa en dar, no tiene asegurada ni siquiera su propia parte, y hay 2 ocasiones en las que ese fracaso a la hora de dar se muestran como peligrosas para Odiseo. Una tiene lugar en la isla del Sol, como dice la canción, en la isla de Helios, en la cual Odiseo advierte a su tropa que no intenten carnear a las vacas del sol, porque eso es un crimen muy grave, pero como él no les da otra cosa a cambio, no puede garantizar que en su ausencia no vayan a desobedecerlo, y efectivamente lo desobedecen, se comen la vaca del sol, acarrean la ira de Helios. Y la otra situación es, después de ser hospedados por Eolo ofrenda a Odiseo con un odre, en ese odre están contenidos los vientos. El regalo de Eolo tiene que ver con poder garantizarle a Odiseo un viaje, una vuelta segura a su casa, pero lo que la tripulación ve en ese odre que Eolo le dio es un regalo que Odiseo no repartió. Y esto es un crimen, y por lo tanto, cuando Odiseo está durmiendo, se confabulan, abren el odre de Eolo para repartirse el botín, y por supuesto lo que hacen es liberar una tempestad que termina con el barco. Es decir que sistemáticamente lo que nosotros encontramos, y hay un caso más, que es en esta historia famosa, esta mentira que cuenta Odiseo, donde él dice que él en realidad no es el rey de Ítaca, sino que vino de Creta, donde se había hecho una fama por su brazo, y que a partir de sus proezas militares había conseguido progresivamente botines para repartir, que lo habían hecho dueño de una hueste de seguidores con los cuales había ido a combatir a Troya, ¿sí? En ese relato maravilloso lo que está haciendo Odiseo es contar una suerte de génesis de una Basileia, una persona sin linaje y sin riqueza que, en virtud de sus proezas militares, se hace de una hueste y termina siendo uno de los que van a combatir a Troya. Todo esto reunido, ¿qué nos dice? Que estas figuras que, si volvemos al siglo VIII, es decir, no a los grandes palacios micénicos, sino a la sociedad bastante más humilde de el siglo IX, el siglo VIII, estas figuras claramente no se distinguen por su riqueza, sino que es más bien lo contrario. Es el hecho de poder reunir huestes, ¿sí? Nubes de seguidores en torno suyo, la que les permite obtener una riqueza que en muchas ocasiones tiene por origen no la labranza, sino el saqueo, en una sociedad en la que claramente el saqueo es una actividad económica. Me quedo y cierro con esto, con unos trabajos que estoy leyendo actualmente y que por eso los quería traer a colación, en los que se puso en discusión una idea muy extendida en su momento, sostenida por Anthony Snodgrass, de que esta sociedad era una sociedad de ganaderos, ¿sí? Snodgrass, en base a prospecciones arqueológicas, había mostrado una disminución de los sitios y los enterramientos, había llegado a la conclusión de que la población griega había disminuido enormemente hacia el 1200, y que los pocos que habían quedado viviendo habían experimentado una suerte de retroceso hacia la ganadería, posiblemente
consumiendo los ganados de los monarcas micénicos. Y esto aparecía en la arqueología de muchas maneras, es decir, no solamente había aparentemente una caída poblacional, sino que había cambios en el polen que parecían indicar una menor producción agrícola, una mayor presencia de árboles, y había sobre todo en Nijoria, en este lugar al que pertenece esta vivienda que estamos viendo, una mayor cantidad de huesos, ¿sí?, pertenecientes a el siglo X y el siglo IX, que es lo que habíamos encontrado para el siglo XIII y el siglo XII. Y entonces Snodgrass dice, esto prueba que esta gente come mucha más carne que antes y que son ganaderos y no agricultores. Estudios muy, muy recientes, por muy recientes me refiero a 2018, 2019, 2020, digamos, estudios que están siendo publicados en este momento, muestran que el análisis de los huesos de la población que vive en estos lugares no muestra que esta gente esté comiendo más carne que antes, sino más bien lo contrario, muestra que están anémicos, y por lo tanto es otra clase de explicación la que hay que ofrecer para entender por qué el ganado tiene el lugar que tiene en los poemas homéricos, por qué encontramos todos esos huesos de vaca en Nijoria, y por qué la gente está anémica. Y lo que a mí me parece que puede ser una forma de explicar esto es que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario. La población griega no disminuyó tanto, sigue siendo un territorio bastante poblado, sigue siendo un territorio donde hay una presión por los recursos enorme, sigue siendo un territorio donde la gente entonces está subalimentada, y en donde los pocos que tienen riqueza ganadera emergen como las figuras más ricas posibles. Es decir, una persona rica en este contexto es una persona que tiene cabezas de ganado. Esas cabezas de ganado son la mayor forma de riqueza que encontramos en estas sociedades. La presencia de cabezas de ganado entonces en Nijoria, cuando antes no las había, lo que está mostrando es que tras la caída de los palacios, del palacio micénico de Pilos, ha emergido una élite local en Nijoria, que antes estaba subordinado al palacio, y por lo tanto el ganado no estaba en este poblado, sino en lo que sería una suerte de capital. Y a esto quería llegar, que la fórmula con la cual se refiere el poeta recurrentemente al principal líder de la Ilíada, que es pastor de hombres, nos está mostrando esa doble cara de la autoridad de los basileis homéricos, que es que estas personas son, por un lado, ganaderos en el sentido de que poseen cabezas de ganado, y es la forma, digamos, más importante de riqueza material que tienen estas personas, pero por otro lado, que en realidad la base única de esa riqueza es la capacidad de contar con seguidores, tanto para las campañas militares como en la política local, y por lo tanto una persona rica no es una persona que es capaz de arriar vacas, sino una persona que es capaz de ser acompañada por muchas personas. Es esa la verdadera riqueza y el verdadero fundamento de la autoridad, el lograr que otros te sigan, ¿sí? El ser pastor de hombres, ¿sí? Una fórmula que, insisto entonces, está condensando ambas formas de riqueza o de autoridad, sin la cual nada de todo esto es posible, porque por más que se destaque individualmente un guerrero, como se destaca de hecho Aquiles por encima de Agamenón, si no es capaz de hacerse seguir por muchos, no va a lograr imponerse a otros, y la única forma de hacerse seguir por muchos es tener mucho para repartir. Por lo tanto, sigue siendo la actividad militar la que genera el estatus social, pero no por la propia proeza, ¿sí?, a modo de un big man, no por el ser la persona que se destaca físicamente, sino porque aquel que está en condiciones de ganar muchas batallas, está en condiciones de tener mucho para repartir, y quien está en condiciones de tener mucho para repartir está en condiciones de garantizarse, por lo menos mientras esto sigue ocurriendo, la lealtad de muchos seguidores. En el catálogo de las naves esto se expresa con mucha claridad. Quienes son débiles, como el caso de Nireo, son seguidos por poca gente; quienes son fuertes son seguidos por densas nubes de falanges, ¿sí? Y entonces, en definitiva, todos los elementos que nosotros mencionamos como factores de autoridad, la palabra, la riqueza, el linaje y la autoridad política, se conjugan en conformar a estos líderes locales, que solamente son líderes en tanto estén en condiciones de
repartir. En el momento en que dejan de poder convocar una hueste de hombres y repartir su riqueza, incluida su riqueza ganadera, en el momento en que dejan de ser entonces pastores de hombres, dejan de existir, y es por eso que es tan grave la arenga de Tersites en el canto 2 de la Ilíada, porque Tersites ni siquiera propone asesinar a Agamenón, propone abandonarlo, que es mucho peor, porque en el momento en que dejan de contar con su hueste, estos reyes no son nada, ¿sí? Y así, con esa enorme claridad está dicho. Vuelvo entonces a el fragmento. Regresemos a casa y dejemos a aquí mismo en Troya digerir el botín, para que vea si nosotros contribuimos en algo con nuestra ayuda, ¿sí? Y por eso mismo, insisto, es castigado de esta manera, ¿sí? Con el cetro Tersites, porque lo que está proponiendo no es ni más ni menos que la disolución de las bases del poder, que, insisto, no es la riqueza, no es el linaje, es la capacidad de hacerse seguir. Y con esto quería terminar y pasar a las preguntas, que no sé si tendrán alguna. Bueno, gracias. Gracias, Sergio. Estoy viendo, bueno, les decía previamente, en principio si alguno tiene preguntas las puede poner en el chat, o bueno, a veces si son pocas, levantando la mano. También nos podemos manejar así, pero bueno, en todo caso. Espera, que por alguna razón lo veo como muy chiquito. Ah, porque estoy compartiendo todavía, ¿no? Sí, si querés dejar de compartir, claro, sí. Perfecto. Yo tengo una pregunta, Analía. Dale, Nicolás, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la charla, Sergio, impecable, la verdad. Muy bien. Muchas gracias. Te quería preguntar, al principio de la exposición, mostraste el Herón del Scandi en Eubea. Perdón, no escucho la pregunta. Al principio de la exposición, sí, presentaste una diapositiva donde mostraste el Herón, el santuario del Scandi. Ah, sí. Eubea. Sí. En ese santuario hay enterrado un guerrero ricamente ataviado y hay 4 caballos enterrados, de los cuales se dice, o he leído, que presuntamente esa es la tumba de Patroclo. Sí, también Ahora, se propone que puede ser Anfidamante. En tanto que Patroclo tiene esa tumba, Patroclo entre comillas, tan fenomenal, siendo que no es ni Basileo ni nada, es nada más que el amigo de la infancia de Aquiles, digamos, ¿no? Mira, varias partes para contestar esto. Cuando Finley sostiene la realidad histórica de los poemas, y yo en esto creo que es muy valioso lo que él dice, eso no significa que los personajes de la Ilíada o los personajes del mito hayan realmente existido, sino que la sociedad que nosotros observamos es una sociedad consistente. De hecho, la historicidad de los personajes es muy compleja desde este punto de vista, porque ahí sí que uno de pronto tendría que remitirse ya no a la sociedad de la Edad Oscura, sino a los poemas micénicos, porque las tablillas, las menciones que nosotros tenemos por parte de los hititas, por ejemplo, que mencionan digamos, personajes que se han identificado con Príamo o con Alejandro, ¿sí? Hay un Alascandus en las tablillas hititas, en los archivos hititas, necesariamente nos tendrían que remitir al bronce, lo cual eso genera una suerte de transmisión bastante compleja, para mí muy atractiva, que es la idea de que esto es algo, por ejemplo, que sostiene una clasicista muy importante, que es Emily Vermeulen, que dice que estas narraciones se habrían generado originalmente en el siglo XV, ¿sí? Porque en el siglo XV, se dan una serie de características que no se volvieron a dar. Por ejemplo, los micénicos controlando Creta, ¿sí? Porque de hecho Creta forma parte del bando micénico. Y no solamente los micénicos controlando Creta, o los griegos del continente controlando Creta, sino cretenses y minoicos
combatiendo juntos en las costas de la Tróade. Entonces, Vermigli dice algo así como, este sería el origen de esos poemas. Nosotros encontramos frescos de la época. Hay un fresco muy lindo, no me di cuenta de traerlo, de Acrotiri entera, que muestra una expedición militar a bordo de un barco. Encontramos evidencia que podría estar indicando una expedición militar de este tipo, y eso habría dado a una serie de reconstrucciones y renarraciones del mito. Entonces después distintos autores y autoras proponen en qué condiciones el mito habría sido reelaborado y sucesivamente cantado. Entonces, por ejemplo, Thomas propone que es la migración jónica hacia Jonia, justamente, un contexto en el cual los descendientes del desaparecido Palacio de Pilos narrarían sus viejas glorias, y Gerard propone que es también el siglo X, un contexto en el que estas personas, estos basileis debilitados, reconstruirían una gloria perdida y demás. Es muy difícil, porque es pura especulación, saber de qué manera fueron recreados estos mitos en sucesivas narraciones, pero de todos modos, me parece que la posibilidad de decir puntualmente, este personaje existió realmente y esta es su tumba, es un poco temerario, entre otras cosas, y en el caso de Patroclo, porque nada tiene que ver con Lefkandi, ¿sí? Es una asociación bastante arbitraria. Hay otras con las cuales tampoco me gusta casarme, como por ejemplo que ese es Anfidamante, el de los funerales de Anfidamante a los cuales habría ido a competir Hesíodo. La verdad que en la medida en que nosotros no tengamos alguna prueba fehaciente de que esto es historia, es decir, de que estos personajes son históricos y son reales, hacer esas vinculaciones me parece que no nos lleva a ningún lado, porque no tenemos forma de probarlo. Por lo demás, una cosa que diría es, el funeral no coincide, no está el ánfora de bronce y demás, o sea que no se lo podría hacer tan sencillamente. E incluso hay otros elementos que se han destacado de ese enterramiento que también me resulta problemático. Por ejemplo, se ha sostenido que nosotros en Lefkandi hay inhumación y hay cremación, ¿no? Entonces, en una lectura, para mí, demasiado teleológica, hay quienes sostienen que la inhumación pertenecería a las viejas castas que todavía sobreviven del periodo micénico, la inhumación, perdón, mientras que la cremación representaría o sería una forma de enterramiento propia de los nuevos ricos, posiblemente vinculados al comercio. Lefkandi es una posta comercial muy importante, que estarían tomando la posta en este momento. De nuevo, la posibilidad de contrastar esas ideas contra alguna evidencia es nula, entonces ya ni siquiera saber qué persona, sino a qué el origen de esas figuras evidentemente ricas es muy difícil de reconstruir. ¿Qué podemos saber? Bueno, podemos saber que es una persona inmensamente rica, podemos saber que fue honrada tras su muerte, porque encontramos prueba de que ha habido un culto heroico en ese lugar. Sabemos que consideran, o sabemos que recibe un enterramiento de tipo heroico, ¿sí? Con caballos y con armas, lo cual, de nuevo, puede o bien estar mostrando una influencia de los poemas homéricos, o bien puede, al revés, pueden los poemas homéricos estar reflejando esa sociedad históricamente existente. Me gusta más a mí pensarlo de esa manera. Pero digo, de ahí a poder individualizar cuál es la persona que está ahí enterrada, me parece muy difícil. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, Nicolás. Acá tengo en el chat una pregunta de Lucas, que en realidad, bueno, no termino de entender si es una pregunta o era un comentario. Lucas, a vos hablas acá, se te ocurren dos. Si tenés el micrófono y querés, decirlas vos. Dale, gracias. Dale, gracias. Hola, Sergio, tanto tiempo. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo estás? Sí, como tipo para repasar, porque lo que es Ilíada y Odisea desde primario. Cuando vos mencionabas lo de Pilos y mencionabas también a Néstor, si no me equivoco, Néstor era el rey de Pilos, ¿no? Claro. Perfecto, bien. La primera ya está. La segunda, cuando vos mencionabas que hay ciertos basileus que tienen la suerte de estar primeros durante la avanzada y por eso tienen la posibilidad de ser más ricos.
el hecho de que tengan la posibilidad de ser más ricos es porque llegarían primero a acceder al botín. O sea, primero para agarrar, sacar y llevarse. No es que sea la suerte estar delante. La palabra que aparece es promachos, ¿sí? Promachos es el que combate en primera línea. Es una suerte de obligación para los basileis combatir en primera línea, y lo que dice, por ejemplo, no es que lo diga yo, lo dice Banguis en sucesivos artículos, es que no es que los reyes están obligados a combatir en primera línea, sino que quienes combaten en primera línea son honrados como reyes, es decir, que es esa proeza militar y esa preeminencia militar la que les permite a estas figuras obtener timé, obtener honor, y es ese honor el que los destaca por encima del resto. Es ese honor el que los convierte inicialmente en un modelo un poco evolucionista, podríamos decir, en big men, y el que les permite, una vez que tienen garantizada el acompañamiento de sus huestes, obtener riquezas que repartir y conformarse en estas figuras llamadas basileus, que nosotros traducimos como reyes, pero que tienen, y aprovecho tu pregunta para hablar un poco de esto, hay que hacerle un montón como de asteriscos a esa traducción como rey. Uno de los elementos que a mí más me interesa, y esto creo que lo mencioné y después no lo desarrollé, es que en las tablillas la palabra que designa a quien mora en el palacio es Wanax. Tanto en las tablillas micénicas como en los poemas homéricos, Wanax es utilizado exclusivamente en singular, ¿sí? No aparece el plural Wanaques, ¿sí? Mientras que Basileus, tanto en los poemas como en las tablillas, es una figura plural. En las tablillas, el pasireu es la autoridad de una aldea, o de alguna de las circunscripciones que dependen del palacio, y hay muchas, es decir, que hay muchos pasireu, pero también en los poemas, donde la palabra significa rey, entre los feacios hay 13 basileis, es decir, no hay uno solo. Y Zeus, que es el rey de los dioses, no es el basileus de los dioses, es el Wanax de los dioses, es el señor de los dioses. Wanax en los poemas representa el dominio de una persona sobre su casa. Cuando Agamenón le dice a Aquiles, tómatela y anda a tu casa, le dice, anda a reinar en tu casa, y el verbo es anasein, ¿sí? Es decir, por eso se lo puede pensar como un dominus latino o como un lord en inglés, ¿sí? Esta autoridad absoluta del pater familia sobre su casa es la clase de autoridad que tiene el Wanax. Podemos pensar entonces en los reinos micénicos como la casa del Wanax micénico, mientras que el Basileus siempre es uno entre muchos, nunca es uno solo. Es otra clase de autoridad, es una autoridad compartida y por lo tanto es una autoridad constantemente puesta en duda. Donlan lo que dice es que lo que nosotros encontramos al frente de los contingentes es un paramount Basileus, es como un jefe mayor entre otros jefes menores, pero siempre es plural, ¿sí? De manera que traducirlo como rey, insisto, es complejo, ¿sí? Porque lo que nosotros tenemos finalmente son personas en cada comunidad, personas en plural, destacadas por su riqueza, por su linaje y por su actividad militar, todas ellas sujetas a una enorme red de obligaciones, las cuales, si no las cumplen, caen en riesgo de perder ese lugar que tienen y de ser reemplazados por otros, ¿sí? Y en lo cual, en todo caso, siempre en un momento determinado hay uno que es el principal, pero que puede dejar de serlo. Cuando Aquiles cuando Eneas desafía a Aquiles, Aquiles le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tratando de ocupar el lugar de Príamo, es decir, de vencerme para tener suficiente honor como para ser vos el rey de los troyanos? ¿Sí? Es decir, Eneas no es cualquiera, Eneas es primo hermano de Héctor, es decir, puede reclamar la misma ascendencia, tiene linaje, tiene riqueza, y por lo tanto reúne las condiciones para poder eventualmente él ser o devenir rey entre los troyanos, ¿sí? Es decir, la Basileia es una institución, entonces, frágil y compartida, ¿sí? Es una institución colectiva que nosotros traducimos como rey, porque los griegos después van a llamar Basileus a el rey de Persia, digamos, ellos mismos lo van a entender como un rey,
pero eso no tiene que hacer que dejemos de ver que es una institución mucho menos desarrollada o diferenciada de su sociedad que lo que la palabra nos puede hacer pensar. Excelente como siempre, Sergio. Gracias, Lucas. Bien, acá, perdón, Mariana, querías hacer una pregunta, pero no sé si los comentarios de Julián tienen la obligación de ir primeros, como alude, me parece, a lo que estás diciendo, y después a Agustina Fernández, que también dice, tendría que ver más con el hecho de sacrificarse al ir primero, ¿no? Digo, porque me parece que están en relación con estos dos comentarios, digo, después te paso la palabra, Mariana, pero no sé si se entendió la pregunta, Sergio. Sí. No sé si es como sacrificarse, porque morir no les causa nada de gracia. Aquiles llora, y Héctor corre por su vida cuando piensa que va a morir. Es decir, no es esa idea de heroísmo cristiano, no son mártires. Y de hecho siempre están convencidos de que van a ganar, y nunca retirarse es una opción, siempre retirarse es lo que sugiere el débil o el que es tenido por débil. Todos los... cuando este personaje, que ahora no me puedo acordar cómo se llama, el que es como una suerte de hermano adoptivo de Héctor, le dice que es mejor retirarse porque los dioses no han decidido que ese día ganen los troyanos, Héctor no lo puede escuchar, siempre van hacia adelante, y siempre van hacia adelante con la convicción de que van a ganar, porque finalmente eso es un Basileus, es una persona que lucha, que gana, que vuelve con la armadura del tipo vencido y que reparte. Es decir, sí, van primero, pero no se sacrifican, van a buscar su honor. Bárbaro. Sí, a vos. Gracias. Y después, Mariana Franco, querías hacer una pregunta, si tenés para micrófono, ¿querés? ¿Podés, Mariana? Sí, puedo, perdón, se me congeló y pensé que me estaba cayendo. No. Sergio, bueno, nada, muchísimas gracias por la charla, estuvo buenísima, como siempre, brillante. Y nada, quería hacer en realidad un par de comentarios, uno para que te explayes un poquito más, y porque, bueno, realmente me interesa y me serviría después citarte en la tesis, y otro que tiene que ver, bueno, que es, que te voy a traer, obviamente, a Atenas siglo V, porque esa es mi área. Bueno. Pero me pareció sumamente interesante esta cuestión de el elemento de la victoria militar y de la preeminencia militar que tiene que ser ratificada en la batalla. Y a mí me estaba sonando mucho las críticas que le hacen a Cleón en Aristófanes, específicamente, que es alguien que tiene preeminencia política, pero no tiene preeminencia militar, o por lo menos Aristófanes se la quita, ¿no? Para quitarle en algún punto su valor como líder político, ¿no? Entonces, relacionado con esa cuestión del líder político, la cuestión de la preeminencia militar, la cuestión de la palabra pública, la cuestión incluso de los dones y de los contradones, son cuestiones que terminan, digamos, manteniéndose en el sistema democrático del siglo V, ¿no? Y la verdad es que está bueno ver cómo empezar a trabajarlo, o por ahí extenderlo y ver cómo va modificándose entre eso, así que por ahí en algún momento podemos hacer algún trabajo juntos. Ojalá. ¿Sí, te contesto? ¿O? Sí, dale, sí, después te voy a hablar la segunda. Bueno, dale, te digo en esto y después vemos. A mí muchas de las cosas que vos me decís me quedan un poco lejos y es algo que lamento. De verdad me gustaría en algún momento poder ver qué pasa con esto, porque a mí me da la impresión de que esto continúa. Pero, insisto, el clasicismo es un periodo que yo conozco mal, conozco poco, mis lecturas son mucho más fragmentarias, pero pareciera ser que, por lo menos hasta el siglo IV, la autoridad política es autoridad militar. De hecho, muchísimas de las figuras atenienses son destacados políticos y militares, ¿sí? Temístocles, Pericles. Bueno, Cleón, yo entiendo que Aristófanes lo minimiza frente a Demóstenes, pero finalmente Cleón es una figura, digamos, un tipo inmensamente rico, poderoso, políticamente poderoso, que en el pináculo de su carrera aspira a obtener el mando de las tropas, ¿sí? Es decir, como si su carrera no está completa si el tipo no es además el estrategos de los atenienses, y de hecho finalmente, sea por mérito de él o de Demóstenes, obtiene una victoria impresionante frente a los espartanos.
Esquilo hace escribir en su epitafio que combatió contra los persas, es decir, el elemento militar sigue formando parte de la timé de un ateniense, y los liderazgos políticos son liderazgos militares. Lo mismo pasa con los reyes espartanos, es decir, esto pareciera ser una constante en un seminario que dimos con Agustín. Algunas de las personas que estaban acá presentes, por ejemplo Lucas, que habló recién, o Julián Levín, que antes preguntaban si era un troll y tendríamos que haber dicho que sí, también lo conocimos en ese seminario que dimos con Agustín. Intentábamos explorar si esto se da incluso con la monarquía macedónica, porque después de todo Alejandro también combate en primera línea, y muchos de los reyes macedónicos son además generales de sus ejércitos. Es decir, que pareciera formar parte de una suerte de cosmovisión griega que, insisto, permanece por lo menos hasta el siglo IV. Lo que pasa es que esto es un poco una generalidad. Digo, sería interesante poder hacer un estudio un poco más minucioso, hacer un estudio de, no sé, digamos, la totalidad de las figuras políticas en el siglo V y ver cuántas de ellas tienen funciones militares y viceversa y demás, pero, vamos, a grandes rasgos y mirándolo muy por encima, me da la impresión de que sí, me da la impresión de que forma parte de casi una estructura de pensamiento de los griegos. No sé cómo lo ves vos. ¿Está ahí? Se nos fue Mariana. Ah, no me digas que la perdimos. Oh, sí, porque dijo que me parece que... para acá está, perdón, es que con la admisión tengo la sala de espera, la estoy siguiendo ahí a la sala de espera por las dudas. No, está bien. Que no entre nadie. Ah, pero perdón. Entonces se perdió la respuesta. Bueno. No sé cuándo se... ¿Estás ahora, Mariana? Sí, ¿Estás, perdón. Mariana? Me está funcionando re mal la conexión y de hecho me perdí el final de la conferencia. El fin. Perdón. No, en el final te devolví la pelota a vos. Te decía que me da la impresión de que sí, de que es una estructura en Grecia, que es una constante. Pero bueno, vos conocés mucho mejor que yo el periodo clásico como para decirme si ves, no sé si se da siempre, sino si está esta idea de que el líder político debe ser también un líder militar. Yo creo que empieza a variar en el siglo V y termina de cimentarse la diferencia en el siglo IV, pero que aparece por lo menos como crítica en el siglo V en Aristófanes y en algún punto en Tucídides también, ¿no? Con la figura de Cleón. Esta idea de ratificar constantemente el liderazgo me parece que es interesante y que en algún punto algo ya se había dicho en ese libro de Orígenes de la Democracia de Ober y otros dos más del 90 y pico más o menos, pero esta idea de tener que ratificarlo en batalla a mí me parece que está buenísima. Me parece que es un elemento que realmente es importante y me parece que en algún punto es lo que está catapultando las críticas en el siglo V. Pero bueno, y el otro que sí es una pregunta bien puntual, tiene que ver con esta cuestión del pastoreo de la que estabas hablando, porque me parece sumamente interesante lo que propusiste de esta resignificación sobre la idea del pastoreo, del pastor de hombres, porque en realidad es una imagen que ya aparece en el tercer milenio en Akkad y en Sumer, ¿no? Esta figura del pastor. Entonces, quería preguntarte si podías explayarte un poquito más sobre la idea del pastor, si tenés algo escrito o si tenés nueva bibliografía, es más que bienvenida. Bueno, ahora pronto va a haber un congreso de La Plata al que están todos invitados. Ya mandé el abstract, lo organiza el Geleo. Bueno, decir que es en La Plata es como raro, ¿no? Ya no. Iba a ser en La Plata, ahora es virtual. Es en La Plata. Es en La Plata. Nos albergan en La Plata, sí. Pero bueno, digo, lo estoy escribiendo para presentarlo ahí, porque insisto, esto es de ahora, es muy reciente, yo estoy como muy contento con las cosas que fui leyendo. Pero a ver, la riqueza ganadera y agrícola sí, desde que tenemos representaciones pictóricas, tenemos representaciones del toro con las espigas. Pero que
y por lo tanto, la persona rica y poderosa es una persona que tiene riqueza ganadera y agrícola. Pero es muy interesante, digo, porque Snodgrass, cuando hace esta lectura, dice: los héroes homéricos comen carne todo el tiempo. Sus grandes banquetes son banquetes de carne, hay cantidades casi... De hecho, un investigador dice que esto es food porn, ¿no? Son cantidades pornográficas de comida, siempre de carne. Y entonces lo que dice Snodgrass es claramente los poemas están reflejando la realidad de estas figuras, de estos basileis, que tienen estos grandes rebaños y los consumen. Uno de estos investigadores que están publicando ahora, que se llama Dibble, publicó su tesis creo que en el 2014 o 2015, y compara esa imagen de Snodgrass con los cowboys del Medio Oeste. Yo prefiero compararlos con los gauchos de la banda oriental, que tienen una suerte de agricultura destructiva sobre los rebaños silvestres de ganado. Pero tanto el cowboy como el gaucho tienen sentido o se explican en medio de una estructura económica que da sentido a esa ganadería y que no existe en ninguna sociedad precapitalista. El ganado ofrece mucho menos alimento por input de trabajo que la agricultura, y por lo tanto las sociedades pobres siempre son sociedades agrícolas, y la ganadería, primero, se utiliza como insumo para la agricultura en el caso del buey. Segundo, se consumen los productos derivados del animal y no el animal mismo, se consume la leche y no la vaca. Y tercero, consumir carne es un símbolo de opulencia. Entonces, lo que me parece a mí es que lo que hay que leer en esos grandes festines cárnicos que están por todos lados en los poemas, no es un reflejo de una realidad, sino un reflejo de una mentalidad. Es decir, los griegos de la Edad Oscura conciben que no hay nadie más, digamos, que la forma más importante de riqueza es la riqueza ganadera, y entonces cuando ellos imaginan, porque eso también es muy interesante, ¿no? Esto desde Chernet está bastante claro que hay un quiebre entre la sociedad micénica y la sociedad que cuenta los poemas homéricos. Entonces, cuando ellos imaginan estos reyes del pasado, que eran mucho más fuertes que los, entre comillas, o digamos, que los actuales, mucho más valientes, mucho mejores, vinculados directamente a los dioses y infinitamente más ricos, bueno, ¿cómo son esos tipos infinitamente más ricos? Bueno, comen carne todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que estén comiendo carne, digamos, realmente en la sociedad que cuenta estos poemas, sino que cuando ellos imaginan a un superrey, ese superrey, además de ser inmensamente fuerte, come como ninguno de ellos comió nunca en su vida ni va a comer. Mil gracias. No, al contrario. Gracias, Mariana. Bueno, acá Julio deja el comentario de que parece que es una costumbre de los indoeuropeos que el jefe del basileus debe ir adelante. Los galeses tienen el dicho: el que quiere ser jefe debe ser puente. Julio, nuestro querido Julio. Y después Julián Levín no le gustó la respuesta: hoy en día el presidente es el comandante hoy en día el presidente es el comandante jefe del ejército, tanto no se cambió, dice Julián. Bueno, eso es para pensar un poco las mentalidades a más largo plazo, ¿no? Porque sí, es cierto, el presidente es el comandante jefe del ejército, pero esto sí cambió. En todo caso, quizás es interesante ver cómo Occidente construyó una imagen de sí mismo y de la autoridad política y el rol de los militares en la autoridad política, pero la larga historia de los golpes de Estado en América Latina muestran que el poder político y el poder militar están disociados, ¿sí? Hay una imagen de que no deben estarlo, pero están disociados. Bueno, después Nicolás nos cita el libro de Gallego, de Julián Gallego, El mundo rural en la Grecia antigua. No sé, lo cuento, digo... Sí, no, Julián no saque bien el comentario. Julián trabajó... Claro, por ahí fue algo en vinculación. Sobre estos temas. De hecho, no lean nada que yo vaya a escribir, léanlo a Julián. No, va a ser mucho más útil. Yo tenía una duda. Hola chicos, yo figuro acá como Luciana, pero soy Juanjo de Rosario, de la UNR. Bueno, primero felicitarte porque estuvo muy bien lo que dijiste, así que me encantó.
Yo te quería preguntar, digo, porque lo que hablabas vos en relación al consumo de carne, es algo que yo había leído ya hace algún tiempo en un libro de Dickinson, que es El Egeo, que se llama El Egeo, donde justamente critica la cuestión del pastoreo, digamos, a gran escala, porque justamente lo que dice es que para que haya un pastoreo a gran escala también tiene que haber una sociedad que lo consuma, ¿no? Y eso no se encuentra. A mí, digo, cuando yo, digo, como para tratar de acotarte la pregunta, él ahí medio como que descarta el rol de la reciprocidad, ¿sí? Habla de los big men, lo sostiene, pero después dice que no hay, digamos, tanto él como Manx hablan de que no hay en las fuentes arqueológicas algo que permita pensar a estos individuos como big man en relación a la reciprocidad. Yo digo, ahí disiento, porque creo, como vos mismo lo nombraste, evidentemente estos individuos tienen un rol con la comunidad, son más ricos, y bueno, y a mí me interesaba ver si podías decir algo en relación a cómo distribuían la carne, es decir, su rol dentro de lo que es la redistribución y los vínculos hacia dentro de las comunidades en función de la reciprocidad. Porque digo, me parece que lo descartan, también las lecturas que he hecho son similares a las que vos nombrabas, pero digo, cuando veo que la arqueología lo descarta, me parece así como que me lo deja muy vacío, y cuando leo la antropología, que por supuesto analiza sociedades actuales, veo que lo que es la forma en la que se construyen estos pigmen tiene que ver justamente con cómo interceden en lo que es la economía, en la reciprocidad, la redistribución. Bueno, ver si había algo y si podía decir algo que tuviera que ver con eso. Sí, voy por partes, es cierto. Dickinson le hace una crítica al modelo de Snodgrass que para mí es bastante letal, porque le dice, vos estás construyendo un modelo de algo que pasó para vos en toda Grecia, ¿sí? Esto es el descenso drástico de la población y el giro hacia el pastoralismo, en base a la evidencia de un solo lugar, que es Nijoria, ¿no? Claro. Entonces, eso de por sí, si bien Dickinson no impugna las conclusiones, sí llama la atención sobre la pretensión de hacer una hipótesis general en base a un solo caso. Después, Dickinson comparte las ideas que hace Lynn Foxall, ¿sí? Lynn es partidaria de una larga duración, ¿sí? y una continuidad de la explotación agrícola. Es decir, que no es que la crítica a la tesis ganadera es nueva, no lo es para nada. Lo que es nueva son estos estudios sobre la evidencia funeraria, porque los tipos analizan los huesos de los más ricos, ¿sí? de las personas que aparecen en las tumbas más ricas, y estos tipos están anémicos, ¿sí? Con lo cual, digamos, yo considero que esa evidencia arqueológica ya está, digamos, demuele esa teoría, es completamente inconsistente. Digamos, ya la teoría tenía críticas, pero ahora la teoría de Crandé es inconsistente con la evidencia arqueológica. Eso por un lado. Después, Dickinson tiene una postura, muy de arqueólogo quizás, de que él dice, como nosotros no sabemos cuándo se compusieron los poemas homéricos, ni de qué manera se transmitieron, ni cuándo alcanzaron su forma final, usar los poemas homéricos para decir, esta es la sociedad de la Edad Oscura, es complejo. Y entonces Dickinson procede al revés, dice, la información que yo tengo para la Edad Oscura es la información arqueológica, y después veré si los poemas homéricos me sirven para algo o no. Y bueno, la información arqueológica obviamente no nos muestra, es claro, cuestionable igual, los vínculos de reciprocidad. Pero respecto a que las fuentes no nos los muestran, me parece ahí que es un poco más complejo porque nosotros tenemos, por ejemplo, abundante información sobre los simposios, ¿sí? Sobre los banquetes y sobre el rol social del banquete y sobre la obligación de todo espartano, por ejemplo, de poder contribuir al banquete, a la Sicitia, y digamos, esta cosa de que quien no podía contribuir perdía su lugar como ciudadano, o esta obligación de los reyes espartanos de compartir su riqueza en los banquetes. Es decir que sí tenemos elementos que nos muestran los vínculos de reciprocidad. De todas maneras, esto es complejo. Alguien nombró antes a Julián, y Julián, creo yo, hace un muy buen análisis sobre esta suerte de tensión entre el etos individualista y las prácticas reciprocitarias de los labradores griegos, que él ve, por ejemplo, en Hesíodo, ¿no? Donde en Hesíodo dice, dale al que te da. Por lo tanto, claramente hay una idea de reciprocidad, pero también hay una idea de que no hay que darle al que no puede devolver, con lo cual esa posibilidad de repartir la riqueza
quizás no es tan clara, en la palabra del labrador, que de todas formas no es la misma situación la del labrador que la de la autoridad política. A mí me parece que la evidencia que nosotros tenemos, si nosotros juntamos todas las piezas del rompecabezas, sí nos pone ante personas obligadas a reciprocar. Pero es cierto, no tenemos una fuente del siglo VIII donde diga quien no reparta su riqueza no será seguido por nadie. Pero tenemos poemas homéricos que en general datamos de ese periodo, donde vemos que las figuras que no reciprocan caen sistemáticamente. No, muy bueno, sí, coincido, pero bueno, quería consultártelo porque me parecía, digo, y después habla una cosa que también aprovecho para preguntártela en relación a la figura de la casa, ¿sí? Es decir, de que mucho animal que se conseguía para comer provenía más bien de la casa, y también tiene que ver con cómo la aristocracia utiliza la figura del cazador como un emblema, ¿no es cierto? Que eso lo trabaja muy bien, bueno, ahora me va a salir... Burker trabaja con la cacería. Espelosín trabaja en uno de los últimos libros que compara Oriente con Occidente, bueno, en esa idea de tratar de desandar la idea de antagonismos. Sí. Imágenes perdidas se llama el libro. Bueno, habla un poquito de esta cuestión de cómo se construye también, digamos, la figura de la aristocracia en relación a la casa, y que es algo que también sucede en Oriente, ¿no? Entonces, bueno, un poco me quedo, la verdad que fue clarificado lo que dijiste, me gustó mucho. No, bueno, gracias. A mí siempre me parece que cuando hablo mezclo todo mucho y que no se entiende nada, así que... No, para nada, a mí también me parece lo mismo, pero es que a veces tenemos mucha información para decir, ¿no? Así nos apuramos. Sobre la casa, mira, a mí la verdad es que no me queda tan claro. Si bien en un pasaje de la Odisea claramente aparece una escena de cacería como fundamento de la autoridad, hay una serie de trabajos, empezando por Burkert, que de nuevo nos obligan a disociar, digamos, la realidad concreta de una sociedad con la manera en que esa sociedad se percibe a sí misma. En la UBA hay un muchacho que se llama Sebastián Maidana, que quizás Rodrigo lo conozca, que hace Oriente, que estudia escenas de cacería en el Valle del Nilo en el 4000 a.C., y lo que encuentra Sebastián es que esas representaciones de los cazadores aparecen justo o recién cuando la caza ha perdido su rol económico. Es decir, cuando cazar es un trabajo, no hay una glorificación del cazador. La glorificación del cazador aparece cuando la sociedad vive de la agricultura. Y cuando, por lo tanto, la cacería, evidentemente, sigue existiendo, pero existe más bien como una fundamentación o como una legitimación de la autoridad política de los big man de estas sociedades, ¿sí? Que como el fundamento, digamos, calórico de la sociedad. Y en un sentido parecido van los análisis que hace Burkert en Homo Necans, ¿sí? Que nos plantean entonces que posiblemente haya habido, de hecho posiblemente no, hubo un periodo muy anterior, antes de el paso, antes del bronce, antes incluso de la adopción plena de la agricultura, donde la cacería juega un rol importante, pero desde que nosotros tenemos sociedades agrícolas, esas sociedades comen productos de origen vegetal, y la cacería, si bien existe, no tiene un rol demasiado importante en la reproducción biológica de la comunidad. Tiene un rol importante, evidentemente, y en eso creo que es correcto ver a Grecia como parte del sistema mediterráneo. Tiene un rol en la reproducción de las relaciones de jerarquía social, pero no porque el jabalí que el tipo caza alimente a la comunidad, sino porque el jabalí que el tipo caza lo señala como el que es capaz de cazar un jabalí, y de vestirse con la piel del jabalí, o tener un casco con los colmillos del jabalí. Muy bueno, claro, la reproducción simbólica, está bien. Claro, exactamente. Gracias. No, al contrario. Bueno, gracias. Acá, Cora Dukelski nos añade, nos comparte ahí una imagen que, a ver, en las representaciones del banquete de los héroes el alimento es la carne, y ahí nos adjunta el episodio del reclamo y el cuerpo de Héctor. A ver si...
¿La carta? ¿La podés compartir? Yo A ver. la estoy bajando. Aquiles está comiendo carne. A ver. Ahí. Perdón, quiero aprovechar antes para agradecerle a Cora, porque estuve abusando de su paciencia recientemente. Le hice 1.000.000 de preguntas por mail, me contestó todo, me mandó bibliografía, me mandó imágenes, así que no nada. Sé si es un PPT lo que mandó Cora, perdón. Quería dar las gracias porque no le puedo agradecer en persona, de hecho no la conozco en persona, y aún así fue enormemente amable, así que se lo quería agradecer. Sí, Cora, ¿tenés audio? Digo, porque justo decías que cámara no tenés, pero digo, ya que estamos hablando de vos y nos compartiste tan amablemente las imágenes, por ahí si querés comentar algo, no sé si podés, pero bueno. A veces las limitaciones tecnológicas. Pero bueno, comenta eso, aquí les está comiendo carne, la señalé con círculo rojo. Claro. Bueno. Ahí el principal problema que tengo yo es que de nuevo estamos en la Atenas clásica o en la Grecia clásica, que yo conozco mal. Es decir, que el rol de la comida y del sacrificio y de los banquetes, por supuesto que es importante, pero ya mi conocimiento en la materia es más limitado, porque una cosa es cómo los griegos del siglo V se representan a las figuras homéricas, y otra es cómo sería esto en la sociedad que compuso esos poemas. Pero sí, no logro ver, de todos modos, en la imagen, no entiendo qué es lo que marca en el círculo. Cora, ahí está, Cora, podés... Discúlpame, hola, profesora. Ahora estoy con la tablet, porque con la computadora no los puedo ver, y ahora hago un eco terrible. Así que, no, por favor, Sergio, como te dije, me encanta esto de consultar, o mejor dicho, que me consulten, así yo me obligo a buscar cosas, así que podés seguir. No sé si la ven, la imagen que les estoy mandando, o no. Yo por si la querías describir, ya que la habías compartido tan generosamente, sí. La vemos. La vemos, sí. Perfectamente. Bueno, ahí está la carne. La señalé porque no parece carne para nuestros parámetros. Claro. ¿Qué son, costillas? No tengo la menor idea. Es carne. Es el símbolo que usan los ceramistas para representar la carne. Ok, buenísimo. Está bien. Gracias. Gracias, Cora. Perdóname, ya que estaban y justo Sergio te agradecía, además, bueno, siempre, además la interdisciplina también está buena. No, sí, es fundamental. De hecho, para mí la posibilidad de leer estas vasijas es fundamental, es algo que es un entrenamiento que no tuve, que quizás tendría que haberme tomado el tiempo de adquirir. Entonces, la posibilidad de consultar a Cora sobre distintas cosas que aparecen. Ahí hay escudos de Dipylon, por ejemplo, que es una de las preguntas que le hice en su momento, es fundamental. Sí, claramente el consumo de carne sigue siendo un marcador social en la Grecia clásica, pero no puedo ofrecer mucha más información que esa. Puedo ofrecer un dato de color que no tiene que ver con esto, pero que me pareció muy tremendo y quiero que ahora ustedes también lo sepan y sean un poquito menos felices, que es que tenemos información arqueológica que al parecer prueba que los griegos de la antigüedad clásica, cuando no tenían nada mejor que comer, comían perro. Comían carne de perro. Bueno, está bien. Gracias, Sergio. De nada, sé que todos van a apreciar ese dato. Gracias. Gracias por perturbarnos la tarde. Si me arruiné yo la mía, se rían ustedes también. Yo por la hora y todo, si no hay más preguntas, entonces vamos cerrando, y de paso compartimos también la información para nuestras próximas actividades. Ahora, Rodrigo, yo no puedo compartir, así que necesitaría que vos compartas o que me dejes compartir.
Se me fue Rodrigo. Estoy acá. Perdón. Pero, ¿y ¿Para qué? el PPT quién lo compartió? ¿Yo? No. Cora. Perdón. Cora, acá estoy. Ahí volví, perdón, ahí estoy. Perdón. Bien, a ver si... No, perdón. Gracias, Sergio. Bueno, gracias a todos también los que participaron, los que hicieron también los comentarios, las preguntas. Bueno, y a ver, espero que se vea lo que estoy compartiendo, no estoy segura. Díganme. No sé si se ve la pantalla. No, tenés que cerrar el PPT, que está abierto. No, sí, el punto es que... Claro, creo que Cora tiene que tocar dejar de compartir, me parece. Claro. No estoy compartiendo nada yo. Se me quedó en blanco la... Cora tiene que dejar de compartir. Claro, lo está cerrando al PPT, me parece. Ahí está. Discúlpame, un segundito, que no tengo la menor idea. No pasa nada. No, todo bien. A ver. No, ni idea. Me voy. Ponele cerrar, por ejemplo, y de ahí, solo te va a aparecer un cartel que dice dejar de compartir. Sí, es lo que estoy intentando. Pero no. A ver, ahí está. Yo saqué. Yo lo que hice fue cambiar una opción. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí, perfecto. Gracias, bueno, perdóname, Cora. Bueno, hacemos entonces los avisos de los integrantes de nuestro grupo, los parroquiales. Silvana, ¿querés presentarla justo que está el número de arqueología? Digo, ya que te sumaste, no sé si... Bueno, sí, el primer parroquial. Dale, no, pero digo, ya estás vos en y lo hacemos más colaborativo si querés, digo. Bueno, dale, no hay problema. Bueno, que el grupo, yo no alcanzo a leer nada porque encima estoy con el teléfono, porque mi computadora una vez más está en arreglo, así que entiendo que pueden leer el resto, el índice del volumen 26 de la revista, del dossier, que salió de la revista Arqueología, abocado a los estudios egiptológicos, así que es un gusto que nos hayan invitado Judith Charlín y Liliana Mansi a participar de esta compilación de trabajos en los que varios de los que estamos en este número formamos parte de Geleo, por eso era linda la oportunidad de compartirlo. Así, no, bueno, gracias, Silvana. Ya que estabas, bueno, sos parte del volumen, así que ya que justo te había sumado. Y después, respecto de, actividades, las segundas jornadas de actualización en investigación y docencia sobre el cercano Oriente Antiguo, del que, Sergio recién comentaba, él también va a ser expositor. Ya fuimos enviando la segunda circular, en donde los invitamos a inscribirse como asistentes, donde ya está cerrada la convocatoria para exponer, pero quienes quieren presenciar las jornadas, pueden inscribirse tienen, no se encuentran en el formulario de inscripción, si no se pueden inscribir ahí. La charla del próximo sábado, justo que hablábamos de esta cuestión de las vasijas, va a estar a cargo de Carolina Resnick, de la Universidad de Buenos Aires, con el mito de Dioniso y sus manifestaciones en el teatro y en la pintura, así que también vamos a tener ahí un recorrido por las artes. Para el lunes 9 de noviembre de 2020, a las 18 horas, vamos a tener nuestro segundo encuentro de reflexión, que ahí nos encontramos en el canal de YouTube de Geleo, a cargo de Anita Fattori y Rodrigo Cabrera, acá presente, Asiriología desde el Sur Global, diálogos entre Brasil y Argentina sobre documentos cuneiformes. Así que ya tuvimos un primer encuentro con los chicos de sánscrito y ahora le toca la asiriología, así que son todos bienvenidos. No, creo que estamos ahí, ¿no? Los avisos parroquiales ya están. Parroquiales, sí.
No, está bueno también decir que yo no alcancé a ver si estaba, creo que estaba el link, pero no lo alcanzaba a ver, que es de libre acceso el dossier. Entonces está bueno para quien quiera acceder al PDF, lo tiene de libre acceso, y eso también es un buen dato y que abona a nuestra práctica, ¿no? Sí, Esto sí. de lo colectivo, que es fundamental, y lo interdisciplinario, esto que decimos siempre. Así que, bueno, lo googlean y ahí está. Sí, sí. De todas formas, por Geleo seguramente, Rodrigo, algo compartiremos también, ¿no? Digo, Sí. Uh-huh. Quienes nos siguen en las redes sociales también van a poder informarse sobre esto. Así que, bueno, creo que entonces ya podemos dar por cerrada la velada. De nuevo, entonces agradecemos a Sergio, agradecemos a los que han ya ni sé en qué momento. Fue un sábado raro, chicos, hoy. Un sábado raro, sí. Pero lindo, pero lindo. Esto es el espíritu homérico dando vueltas, la cuestión homérica dando vueltas. Que no nos pase con Dioniso. Claro. No, claro. Es más peligroso. Nosotros tocamos temas. Bueno, chicos, estamos entonces, ¿no? Nos vemos en 2 sábados y bueno, el lunes no el otro con asiriología y las leemos a las chicas en el dossier. Completa. Besos grandes, gracias, Sergio. Gracias. A todas. Chao, chicos, gracias, Sergio. A todos. Hasta luego. Chao.